Ahora, si mi mamá me estaba diciendo a mí que yo proclamara la sangre de Cristo tiene poder para que los temores se fueran, pero no encontramos un versículo bíblico explícito o exacto que diga la sangre de Cristo me libera de temores, no lo vamos a encontrar. Pero entonces mi mamá estaba siendo un hereje, me estaba educando me estaba educando mal, ¿o qué quería decir mi mamá cuando yo repitiera la sangre de Cristo tiene poder? Cuando era niño, mi mamá siempre me decía, Carlos, cuando tengas miedo, siempre repite o di, la sangre de Cristo tiene poder para que los temores se vayan de tu vida. Cuando mi mamá me dijo esta palabra o este comentario de la sangre de Cristo tiene poder, rápidamente a mi mente vino el sacrificio del Señor Jesucristo y su muerte, pero también su resurrección. Estas palabras, sin saber yo teología, sin estudiar yo la Biblia, sin tener un conocimiento grande de lo que es la palabra del Señor, cuando mi mamá me dice la sangre de Cristo tiene poder, como que me vino la iluminación, me vino aquel chispazo a mi mente y a mi corazón. Dios me ilumina dándome a entender que mi mamá no se estaba refiriendo a la sangre literal de Cristo, sino que se estaba refiriendo a la persona misma del Señor Jesús. Hoy en estos días quizás hay un dilema muy grande si tenemos que usar la sangre de Cristo para todo, pero déjame decirte que la sangre de Cristo no puede estar separada de Cristo. Y quisiera leerte algunos pasajes bíblicos para que podamos entender a qué se está refiriendo la Biblia cuando nos habla la sangre de Cristo. Por ejemplo, en Romanos nos dice que somos justificados en su sangre. Efesios dice que somos redimidos en su sangre o por su sangre. Colosenses dice que tenemos redención por su sangre. Cuando se refiere a la sangre, se está refiriendo al sacrificio de Cristo, no solamente a la sangre literal o física de nuestro Señor Jesús, sino que se está refiriendo al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces podemos decir que somos justificados por su sacrificio, somos redimidos por el sacrificio en la cruz del Calvario, tenemos redención por el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero también podemos aplicar o hacer otra aplicación a estos pasajes bíblicos. Por ejemplo, si la palabra del Señor dice somos justificados en su sangre, podríamos decir somos justificados en su muerte también, o somos redimidos en su muerte, o tenemos redención en su muerte. O sea que cuando la palabra del Señor está diciendo que somos justificados y que somos redimidos por su sangre, se está refiriendo al sacrificio y a la muerte del Señor Jesús. No podemos separar no podemos separar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Va unido. Entonces, a lo que se refería mi mamá en aquel momento es que cuando yo repitiera la sangre de Cristo tiene poder, o sea, yo me estaba imaginando rápidamente a Jesucristo en la cruz del Calvario, destronando las potestades y a los principados. Solamente con tener 8 años o 9 años de edad, ya el Señor me estaba dando esa iluminación, o rápidamente pude entender, ya sea por la gracia de Dios o porque en ese momento algo divino vino a mi mente, pero yo estaba entendiendo que mi mamá no solamente se refería a la sangre física de Jesús, sino que estaba refiriendo al sacrificio, a la muerte, al triunfo de nuestro Señor Jesús. Hoy tenemos muchos dilemas en estos días de si usar la sangre de Cristo o no usar la sangre de Cristo para todo. Pero entendiendo estos pasajes bíblicos y dándote un significado a lo que podría referirse la sangre de Cristo, que así es verdaderamente, no solamente es la sangre física, sino que es el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesús. Y así podemos encontrar otros versículos bíblicos en los cuales, por ejemplo, Efesios nos dice que somos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio, por la muerte que Él tuvo en la cruz del Calvario. Y así Pedro dice que fuimos rescatados también, ¿verdad? No con oro ni con plata, sino por la sangre
de Cristo Jesús, por el sacrificio, por su muerte, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, en Apocalipsis, por último, hablando con la Biblia, está diciendo que ellos le han vencido por la sangre del Cordero, o sea, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la confianza en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesús. No nos imaginamos en este versículo de Apocalipsis cuando dice que le han vencido por la sangre de Cristo, no es que traían algunos botes llenos de la sangre de Jesús, lógico que no, o traían ciertas en sus manos quizás sangre de Jesús, como lo hicieron en el Antiguo Testamento Moisés y todo el pueblo de Israel cuando pusieron la sangre en las puertas, en los dinteles, para que no entrara el espíritu de la muerte. Ellos literalmente echaron sangre en las puertas de sus casas para que no entrara el espíritu de muerte. Cuando Apocalipsis habla de que ellos le han vencido, hablando de los salvos, han vencido por la sangre de Cristo, no es que ellos estuvieron tallando sangre en ellos mismos o se la aventaron a Satanás, sino que se está refiriendo al sacrificio y a la muerte de Jesús. O sea que es válido que nosotros usemos muchas veces la sangre de Cristo para referirnos al sacrificio o para referirnos a la muerte del Señor Jesús. Ahora, el dilema grande que hay en estos días, que con todo respeto no quiero contender con las personas, ni tampoco quiero ser polémico, sino simplemente que podamos nosotros estar tranquilos y seguir usando el nombre de la sangre de Jesús. Me recuerdo que en los años 80, cuando yo iba a la iglesia, cuando yo era niño, los mensajes eran muy continuos, haciendo referencia a la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús fuimos liberados, por la sangre de Jesús fuimos redimidos, por la sangre de Jesús tenemos entrada al reino de los cielos. Ahora, si mi mamá me estaba diciendo a mí que yo proclamara la sangre de Cristo tiene poder para que los temores se fueran, pero no encontramos un versículo bíblico explícito o exacto que diga la sangre de Cristo me libera de temores, no lo vamos a encontrar. Pero entonces mi mamá estaba siendo un hereje, me estaba educando mal, ¿o qué quería decir mi mamá cuando yo repitiera la sangre de Cristo tiene poder? Lógico que ella me quería dar a entender, yo niño de 8 años, ella buscaba la manera de que yo entendiera, entonces ella trató de buscar la manera más fácil para que yo pudiera entender y para que yo pudiera expresar lo que significaba el sacrificio y la muerte de Jesús, o sea, refiriéndose a la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces yo decía, yo lo creí, esas palabras, y siempre que tenía temor, o cuando me acordaba de Satanás, de los espíritus malos, en mi niñez pues me daba mucho temor, yo tenía que decir la sangre de Cristo tiene poder, y lo decía muchas veces, la sangre de Cristo tiene poder, pero yo entendía de niño que era el sacrificio, que era la muerte de Cristo, pero también era la resurrección. O sea, en otras palabras, el plan de salvación que Cristo vino a hacer por nosotros. Ahora, al imaginarme la sangre de Cristo, también estaba Cristo unido ahí. No podía imaginarme solamente la sangre y hacer a Cristo a un lado. No funciona así. Entonces, para las personas que quieren ser contenciosas en estos días y no usar la sangre de Jesús de Nazaret, pues se les respeta. Hay mucha gente minuciosa en estos días que muchas veces nos quieren quitar ciertas cosas que muchas veces nosotros traemos, pero no por ignorancia, sino porque vemos el contexto bíblico que hay detrás de esta palabra. Por ejemplo, lo que les estoy diciendo, no es que queramos ser místicos o irnos por el lado del misticismo, sino entender realmente que detrás de esta palabra sangre viene un sinónimo de muerte o viene un sinónimo de sacrificio de lo que Cristo hizo por nosotros. O sea que si yo estoy diciendo que por la sangre de Cristo no tengo temor, o los temores se irán, o Satanás huirá de mi vida, no estoy hablando solamente de la sangre separada de Cristo, sino que estoy hablando del Cristo mismo, el Cristo de la gloria, porque Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Con esto quisiera invitar a mis colegas pastores que ya se han privado de proclamar la sangre de Jesús, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que muchas veces escuchamos mensajes los cuales mucha gente minuciosa quiere quitarnos o quiere privarnos de proclamar la sangre de Jesús.
en estos días. Y así podemos usar la sangre de Jesús como una alegoría, como algo figurado también. Yo puedo decir por la sangre de Jesús, o sea, no refiriéndome a la sangre física, sino al sacrificio de Cristo, a la vida, a Cristo mismo, y decir, bueno, por Cristo mismo, por su sangre, yo soy salvo, yo soy libre, yo no tengo temores, yo soy sano, o estoy bien, por Cristo mismo, por la gracia de Dios. Ahí podemos meter la gracia de Dios también en todo el contexto de lo que estoy hablando. Pero en esta hora quisiera animarte a que no menospreciemos la sangre de Jesús. Y es que menospreciar la sangre de Jesús es menospreciar a Cristo, es pisotear su sangre, es pisotear el plan de salvación. O sea, que no tengamos temor y que nosotros mismos, aquellos que en aquellos tiempos escuchamos aquellos mensajes de los 80s, de la sangre de Jesús, nos cubría de todo pecado, nos lavaba. Hermanos, no bajemos el mensaje. Y si quieres seguir usando este figurado de la sangre de Jesús, o este ilustrativo como la Biblia nos lo da, que no se refiere a la mera sangre de Jesús físicamente, sino al plan de salvación, al sacrificio y a la muerte del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en esta hora, y espero que no te confundas y que sigas adelante. Lamentablemente hay muchas personas que se han convertido en tropiezo para muchos de los colegas, muchas de las iglesias. Ya no saben qué hacer, caen en confusión, pero espero que en esta noche tengas una claridad en tu mente, en tu corazón, que podemos seguir expresando: la sangre de Cristo tiene poder y no tendré miedo. La sangre de Cristo tiene poder, o sea, su persona, hablando de la sangre, hablando de Cristo mismo, porque no puede estar separado, como dijimos hace un momento, y por Él yo me levanto y me esfuerzo para seguir adelante. Me extraña que las personas contenciosas, los minuciosos, se olviden que la Biblia está llena de parábolas, de hipérboles, de alegorías, de metáforas, que muchas veces están dando un sentido figurado a una verdad. Entonces la sangre de Cristo puede usarse como un figurado. Por ejemplo, si yo digo, por la sangre de Cristo nosotros somos liberados o somos libres, estoy hablando del mismo Cristo, del Cristo de la gloria. Y que Dios te bendiga en esta hora. Si te gustó este video, pues compártelo con las personas para que sigan proclamando: la sangre de Jesús tiene poder, y seguir adelante, y es la que nos limpia de todo pecado, y es la que nos da sanidad, porque la sangre no está separada de Cristo, y Cristo mismo es quien nos da sanidad y nos da temor, y por su sangre, o sea, por el sacrificio, seguimos adelante y nos levantamos para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga en este video, y hoy quise honrar la sangre de nuestro Señor Jesús, preciosa, hermosa sangre, pues poniéndome esta camisa. A lo mejor no es muy roja, el fondo acá rojo, dándole un honra y gloria a la sangre del Señor Jesús. Que el Señor te bendiga en esta hora, y espero que sea de bendición, y no olvides compartir este video. Dios te bendiga. Bendiciones.